En el estudio del álgebra lineal, una de las ideas centrales es la de la dependencia e independencia lineal de los vectores. Entonces vamos a ver qué es lo que significa este concepto. Entonces, primero vamos a definir lo que significa linealmente dependientes. Entonces aquí observen que tomamos n vectores, porque aquí B es un espacio vectorial, entonces B sub 1, B sub 2 hasta B sub n son elementos del espacio vectorial, entonces tengo n vectores. Entonces vamos a decir que estos vectores son linealmente dependientes si existen n escalares, o sea, tantos números de escalares como número de vectores, tales que no todos sean 0 y podamos escribir al vector 0 como una combinación lineal de estos vectores. Entonces recuerden que es linealmente dependiente si al poner al 0 como una combinación lineal, no todos los escalares, es decir, C sub 1, C sub 2 hasta C sub n, son iguales a 0. Entonces al menos uno es distinto de 0. Si los vectores no son linealmente dependientes, entonces vamos a decir que los vectores son linealmente independientes. ¿Esto qué significa? En otras palabras, significa que cuando ponemos al 0 como una combinación lineal de estos vectores, la única posibilidad de que esta igualdad sea cierta es que todos los escalares sean 0. Es decir, ninguno de estos vectores es dependiente del otro. Entonces vamos a ver un ejemplo. Determinaremos si el siguiente conjunto S es o no linealmente dependiente o independiente. Entonces este es el conjunto que le estamos llamando S y sus elementos son tres vectores que pertenecen a Rn. Entonces lo que tenemos que ver es que si al poner al 0, al vector 0 de R3, como combinación lineal de estos tres vectores, pues necesitamos ver cuál es el valor que toman los escalares con el que planteamos esta combinación lineal. Entonces vamos a ver la solución. Entonces, repito, entonces aquí lo que hacemos es poner al vector 0 como una combinación lineal de cada uno de los elementos del conjunto S, al que queremos determinar si es dependiente o independiente lineal. Entonces aquí planteamos los escalares C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Entonces aquí lo que estamos haciendo es poner el vector 0 como una combinación lineal de cada uno de estos elementos de R3. Ahora, lo primero que hay que notar es que esta combinación lineal, es equivalente a organizar o a escribir el siguiente sistema en forma matricial. Entonces, si se dan cuenta en esta parte, cuando nosotros multiplicamos esto, entonces tenemos la ecuación C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 es igual a 0. Acá tenemos dos veces C sub 1 más 0 por C sub 2 más 6 por C sub 3 igual a 0. Y también tenemos C sub 1 más 2 por C sub 2 más 7 veces C sub 3 igual a 0. Entonces, esta combinación lineal, este planteamiento del vector 0 como combinación lineal de todos los elementos que pertenecen a este conjunto, es un sistema de ecuaciones. Entonces es por eso que lo ponemos en su forma matricial. Aquí lo que nos queda en cada una de las columnas de la matriz de coeficientes, pues son exactamente los elementos del conjunto S. Este vector 1, 2, 1 es la primera columna de la matriz de coeficientes, el vector 1, 0, 2 es la segunda columna y el vector 5, 6, 7 es la tercera columna. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es resolver este sistema de ecuaciones. Pero más que resolver de encontrar exactamente los valores, como nosotros solo queremos ver si son linealmente independientes o no, entonces nos basta con determinar si la solución para este sistema es única y es el vector 0, o si no es única y tiene más soluciones además de la trivial. Recordemos que
Cuando queremos resolver un sistema de este tipo, o sea, es este sistema de ecuaciones lineales que está en su forma matricial, es decir, tenemos aquí la matriz A, que es la matriz de coeficientes, por el vector C, que es el vector de las variables que desconocemos y es igual al vector 0. Entonces esto es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo y además el tamaño de la matriz es n, es decir, tengo una matriz cuadrada de 3 por 3. Entonces no es necesario que encontremos algún valor para C1, C2 y C3, sino que basta con determinar si la solución para este sistema homogéneo es única, y porque ya sabemos que si tiene solución única, entonces como es homogéneo, la única posibilidad es de que sea la solución trivial. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver la matriz, usar el método de Gauss-Jordan para llevarla a una matriz escalonada, y entonces es justo lo que estamos haciendo aquí. Entonces esta es la matriz de coeficientes. Entonces, por ejemplo, para quitar este 2 de aquí, entonces a la columna 1 la multiplicamos por menos 2 y se la sumamos a la columna original 2 y la reemplazamos en R2. Entonces aquí obtenemos este resultado. Lo mismo aquí tenemos que poner 0, entonces la columna 1 la multiplicamos por menos 1 y se la sumamos a la 3, que es esta operación, y entonces obtenemos que esta matriz es equivalente a esta otra. Ahora hacemos lo mismo para quitar el 1 de aquí, entonces aquí lo primero que hacemos es cambiar el orden, cambiamos la fila 2 con la fila 3 y entonces tenemos esto, y ahora nada más la fila 2, esta fila 3 va a ser la fila 2 multiplicada por 2 y sumada a 3, que es esta operación, y entonces llegamos a esto. Entonces aquí pues ya tengo que mi matriz de coeficientes para el sistema de ecuaciones lineales homogéneo está en una forma escalonada reducida. Y aquí pues recordamos lo que conocemos sobre el rango de la matriz. Entonces n, la matriz es de tamaño cuadrado 3 por 3, entonces n es igual a 3, pero aquí hemos visto que tiene solo dos pivotes, o esta y esta son las columnas básicas. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el rango de la matriz es 2. Y nosotros sabemos que para que exista una solución única para el sistema homogéneo, la cual va a ser la solución trivial 0, entonces el rango de la matriz tendría que ser igual a 3. Entonces, como esto no es cierto, no existe una solución única, es decir, que además del 0 va a haber otras soluciones distintas del 0 que van a satisfacer este sistema de ecuaciones lineales. Entonces quiere decir, si todos fueran 0, si solamente tuviera la solución trivial, si C1, C2 y C3 fuera 0, entonces diríamos que estos vectores son linealmente independientes. Pero al haber visto que además de la solución trivial hay otras soluciones, entonces quiere decir que hay coeficientes, que va a haber escalares C1, C2, C3 distintos de 0, o al menos uno distinto de 0, tal que esta combinación lineal es igual a 0. Entonces, quiere decir que los vectores, podemos concluir, que los vectores son linealmente dependientes. Vamos a usar este ejemplo, este conjunto que acabamos de probar que son linealmente dependientes, para para tratar de entender mejor qué es lo que significa este concepto de dependencia e independencia lineal. Entonces vamos a fijarnos en este. ¿Qué pasa con estos vectores, ya que hemos visto que son linealmente dependientes? Entonces, cuando queríamos encontrar las constantes para poner al 0 como una combinación lineal de los vectores, llegamos que al resolver el sistema aumentado, tenemos que llegamos a esta matriz escalonada reducida por renglones. Entonces, pues hacemos lo propio para resolver, para encontrar los valores de las constantes C1, C2 y C3. Y entonces, pues esta parte de aquí nos dice que tenemos la ecuación lineal C1 más C2 más 5 veces C3 igual a 0. Y este renglón de acá nos dice que tenemos C2 más 2 veces C3 igual a 0. Entonces despejamos. Entonces aquí cuando despejamos C2 vemos que C2 es igual a menos 2 C3.
Entonces reemplazamos esto acá y vemos que, y simplificamos, y despejamos C1 y vemos que C1 es igual a menos 3 por C3. Entonces, pues también como tenemos que el rango de la matriz es 2 cuando su tamaño es de 3 por 3, pues entonces sabemos que tenemos una variable libre. En este caso, la variable libre que estamos tomando es C sub 3. Entonces, ¿qué pasa si le damos un valor a la variable libre? Entonces vamos a darle 1 para simplificar los cálculos. Esto significa que C sub 2 es menos 2 por 1, entonces me queda menos 2. Y C sub 1 es menos 3 por 1, entonces me queda menos 3. Entonces aquí lo que obtenemos es lo siguiente. Lo que obtenemos es que el vector 0 en R3 es igual a menos 3 por el vector 1, 2, 1 del conjunto S, menos 2 por el vector 1, 0, 2, y esto es más 1 por el vector 5, 6, 7. Entonces aquí hemos puesto al vector 0 en R3 como la combinación lineal de estos tres vectores en R3. Pero como aquí es el vector 0, entonces lo que también podemos determinar es que si nosotros despejamos este vector, el vector con entradas 5, 6 y 7, lo que obtenemos es que este vector es igual a 3 veces el vector 1, 2, 1, más 2 veces el vector 1, 0, 2. Entonces, esto es lo que significa que la dependencia, este vector depende del valor que están tomando estos otros dos, porque este también es una combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, no son independientes, ya que este se obtiene al multiplicar por 3 este vector y sumarle 2 veces este vector. Entonces, a esto se refiere la dependencia lineal, lineal porque esto es una combinación lineal, y la dependencia de estos vectores es que este siempre va a tomar, o sea, los valores que toma dependen de estos dos vectores del conjunto. Entonces, esto significa que este vector está en el span o el espacio generado por los otros dos vectores, que es 1, 2, 1 y el vector 1, 0, 2. Veamos un ejemplo más. Entonces, ahora queremos determinar si el conjunto S, cuyos elementos son los vectores que están aquí, el vector en R3 con entradas 1, menos 2, 3, el vector con entradas 2, menos 2, 0 y el vector con entradas 0, 1, 7. Entonces, queremos ver si estos vectores son un conjunto de vectores linealmente independientes o linealmente dependientes. Entonces, procedemos de la misma forma que en el ejemplo anterior. Entonces planteamos nuestro sistema de ecuaciones en forma matricial. Entonces aquí estamos colocando como columnas de la matriz de coeficientes cada uno de estos vectores. Entonces aquí está 1 menos 2, 3, que es este, menos 2 menos 2, 0, que es este, y 0, 1, 7, que es este de acá. Estas son las variables que no conocemos y queremos ver si al menos una de ellas es distinta de 0 o todas son iguales a 0 para determinar si los vectores son linealmente dependientes o independientes, y esto es igual al vector 0. Esto significa que hemos puesto al vector 0 como combinación lineal de los vectores de este conjunto S. Entonces hacemos de nuevo el procedimiento de eliminación de Gauss-Jordan para reducir esta matriz a una escalonada reducida por renglones y vemos que es equivalente, aplicando Gauss-Jordan, a la matriz identidad. Entonces recordemos que eso significa que la solución es única y además es la solución trivial, porque aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones homogéneo. Si lo comparamos con el rango, quiere decir que el rango de la matriz es 3. El tamaño de la matriz es cuadrada es 3. Entonces, cuando el rango es igual al tamaño de la matriz, a n, entonces la solución sabemos que es única, y como es un sistema homogéneo, entonces la solución única es la trivial. Entonces recordemos que la solución trivial es la que nos dice que todos los elementos de este vector son 0. Entonces hemos probado que C1
es igual a C sub 2 y es igual a C sub 3 y todas son 0. Entonces eso significa que estos vectores son linealmente independientes.